Hola a todos, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio de dinámica relacionado al tema de Coriolis. El enunciado nos dice que la rueda sin patinar para el instante representado para esta figura. Dice que cuando O está directamente debajo del punto C, que está alineado con el C, nos dice que el enlace OA tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos. El enlace OA es esta. Acá tenemos una velocidad de 5 metros sobre segundos. Y nos están diciendo que acá tenemos un ángulo θ que es de 30 grados. Este θ que está acá, que forma este ángulo con esta parte, es de 30 grados. Entonces nos están diciendo que determine la velocidad angular del eslabón ranurado. Nos están dando acá una respuesta. Y por aparte, como añadidura, dice que determine la aceleración angular de la barra CP, de esta barra que está acá, si en el instante indicado del eslabón OA se reduce a una velocidad de 3 metros sobre segundos. Si esta barra se reduce a una velocidad de 3 metros sobre segundos. Bien, para empezar, tenemos acá el ejercicio. Tenemos acá la velocidad. Tenemos una suposición de cómo iría la velocidad de P. La velocidad angular, el sentido de la velocidad angular, el ángulo y pues lo que nos están pidiendo. Estas son unas cosas que nos están dando. Entonces pues sus valores van a ser fundamentales para resolver el ejercicio. Y bueno, empezando, lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio es poder hallar las cotas que hacen falta para poder hacer el análisis dinámico. Acá tenemos que nos hace falta la distancia o la longitud, esta cota que está de C a P, que viene siendo esta, y esa la podemos sacar por medio de la ley de cosenos, porque si bien tenemos el ángulo que se forma, tenemos esta distancia que va a ser este valor de 200, y tenemos esta parte de aquí abajo que pues viene siendo el radio de la rueda, que es de 100 milímetros. Al hacer el respectivo cálculo se obtiene un valor para A, que así lo llamé, se llama esta longitud, de 0,12393 metros, ya pues convertida a sus respectivas unidades a metros. Luego de ello, bueno, pues acá también se hizo el análisis de longitudes. Acá tenemos que este es el punto C. Ya teniendo la longitud que ya mencionamos anteriormente, podríamos hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto adyacente se puede hallar por la parte del ángulo. Si bien sabemos de que esta vale 100 milímetros, entonces podríamos calcular esta parte con el ángulo de 30. Ya al tener pues las respectivas cotas, podríamos hallar este ángulo, el ángulo que forma acá, que es de 66 grados, para un complemento, para hallar este complemento de arriba, que sería el θ de C o θ sub 0, que es de 24 grados. Al hacer el análisis de velocidades en el cuerpo 1 o el de la rueda, sabemos de que la velocidad que va a moverse la rueda es de 1,5 metros sobre segundos. La velocidad la velocidad relativa pues va a ser de pues el punto P con respecto a O. Pues esa es una suposición de cómo podría ir. Tiene que ir tangencial. Sabemos de que aquí hay un ángulo de 30, entonces va a ser tangencial a la velocidad,
a la velocidad angular a la velocidad de ese punto de P vista desde OA. Entonces pues bueno, primeramente para calcular la velocidad de P vista desde A también tenemos que hacer la velocidad de OA, que viene siendo esta parte de un punto, esta velocidad de este punto que viene acá. La calculamos con ya que este valor va a ser 0. Tenemos de que n cuando está pegada en el piso no va a tener velocidad, entonces pues su velocidad va a ser 0. Cuando hacemos esto podemos decir que la velocidad de OA, que es de 1,5, va a ser igual a la velocidad normal, pues la velocidad de n, perdón, que es en ese punto que lo eliminamos, más la velocidad relativa. La velocidad relativa sabemos por definición que es la velocidad angular por el radio que hay en esos puntos. Entonces sabemos de que es 0,1 pasado a metros. Entonces la velocidad 1,5 metros sobre segundos dividido en 0,1 nos da 15 radianes sobre segundos. Esa sería nuestra velocidad angular para el cuerpo 1. Luego, para calcular ya la velocidad del cuerpo de P visto desde O, tenemos la misma velocidad angular, pues porque va a ser el mismo cuerpo, acordándonos de que el cuerpo es redondo. Entonces pues va a ser el mismo cuerpo, que es este, por el mismo 0,1, pues va a ser 1,5 también la velocidad relativa en ese punto. Y pues como ya se ha mencionado, pues son iguales, ¿no? Entonces pues en esta partecita pues la velocidad angular no va a cambiar. Cuando ya tenemos nuestra velocidad relativa, vamos a calcular la velocidad de P. La velocidad de P pues no vamos a conocer no vamos a suponer su dirección, porque este collarín que está acá o esta partecita permite que el punto P se mueva alrededor de todo el sistema. Esto va a girar así. Cuando esto gira más o menos así, porque se va a desplazar, pues vamos a ver que el punto P puede encontrarse en esta parte. Ya no se va a encontrar aquí en esta partecita donde se encuentra, sino que en toda la esquina. Esto pues va a cambiar o no vamos a tener un movimiento alrededor de un punto o alrededor de un eje. Entonces pues por lo cual se denomina como un movimiento general. Al calcular estas velocidades, la velocidad de 0, pues la velocidad de O, pues la conocemos, que es de 1,5 hacia la derecha. La velocidad de P vista desde O también la conocemos. Y el ángulo también lo conocemos, pues porque esto teníamos que esta velocidad tenía la tangencial así, acá era los de 30. Entonces este ángulo se halla por medio de esto. Acá estos son 60 para complementar. Estos son 60. Acá tienen que ser 30. Diciendo que esta es como que la rueda, la que se está girando acá. Así se halla ese ángulo de 30. Bueno, al realizar estas ecuaciones, esta ecuación en X y en Y, hacer sumatoria en X y en Y, tenemos una velocidad de P en X y una velocidad de P en Y, la cual nos dio 2,8 positiva y menos 0,7 negativa en la sumatoria de P y Y. Cuando queremos calcular el ángulo, pues sería el arco tangente de Y sobre X, sería el arco tangente de 0,75 dividido en 2,8 y nos da un valor de 15. Entonces pues sabemos de que la velocidad de P nos dio positiva, nos movemos positivos, y la velocidad de Y nos dio negativa, bajamos. Si unimos estos ángulos o estos vectores, ya obtenemos la dirección de esta velocidad de P. Y pues con un valor, una magnitud, sacarle la magnitud, pues va a ser cada una de sus componentes al cuadrado, nos da que es de 2,9.
Luego de ello, ya aquí se procede a hacer el cálculo de las velocidades relativas, que pues estoy haciendo parte de Coriolis para que más adelante nos va a servir. Entonces pues ya tenemos la velocidad de P, conocemos su dirección. La velocidad de P' va a ser tangencial o va a ser perpendicular a la parte de donde está el eslabón, que el eslabón vendría siendo así. Aquí viene a haber un ángulo de 90 grados. Y la velocidad relativa, la velocidad de P relativa se va a mover a lo largo del eslabón, diciendo que el eslabón está acá. Cuando pues hacemos estas operaciones, ya conociendo el ángulo de P, conociendo pues, diciendo también que conocemos la tangencial de esta parte, que es la velocidad de P', y la velocidad de P relativa, que viene siendo también en esta dirección, también se conocen sus ángulos. Al realizar las ecuaciones para hallar estos dos valores, nos da que es de 2,2537 y la relativa de 1,8. Luego, pues ya sabiendo la velocidad relativa, podríamos hallar la velocidad angular del cuerpo 2, que diciendo que acá tenemos el eslabón, esta va a girar en ese sentido. Entonces decimos que la velocidad angular de 2, despejándola, dice que la velocidad P' sobre el radio de P visto desde C. Esta cota ya la habíamos hallado, esta velocidad también ya la tenemos, y nos da un valor aproximado de 18,19 radianes sobre segundos. Ya pues podríamos decir que tenemos el primer valor, que es para el eslabón ranurado. Vamos a hallar ahorita para la velocidad, la aceleración angular para el cuerpo CP. Pues bueno, ya en aceleraciones, empezando desde la rueda, que es donde tenemos los más valores, diciendo que tenemos disminuye la aceleración 3 metros sobre segundos, una razón de 3 metros sobre segundos. Pues si la velocidad iba acá y si disminuye, pues la aceleración tiene que ir en sentido contrario. Entonces, al hacer el análisis relativo de aceleraciones, podríamos determinar que la velocidad de P vista desde O va a tener una componente tangencial y una normal, que esta sería la tangencial, la que está en este sentido, y esta sería la velocidad normal. Cuando ya tenemos estos dos valores, también hay que tener en cuenta la velocidad de O, ¿no? La velocidad de O, pues sabemos de que va a ser esta, y la velocidad de P pues no la vamos a conocer porque, pues como habíamos mencionado antes con la velocidad, la aceleración de P, perdón, no conocemos su dirección porque, pues como habíamos dicho en las velocidades, no sabemos para dónde se maneja. Entonces acá suponemos unas coordenadas, unos ejes positivos. No conocemos la magnitud, acá son 3, pues de la aceleración que está disminuyendo. Pues los demás se halla que la relativa normal, conociendo la velocidad angular y el radio, podríamos despejar y bueno, prácticamente decir que esto también puede ser igual, acordándonos a las ecuaciones, que la velocidad angular al cuadrado por la distancia relativa que hay en el cuerpo, en los cuerpos, también puede ser igual a la velocidad al cuadrado relativa con el radio que hay en los cuerpos. Listo, ya al hacer esto, pues tenemos este cálculo. Esto se hizo por medio de esta que está acá, esta ecuación, 15 radianes sobre segundo al cuadrado por 0,1, y nos da este valor. Entonces, pues para calcular la aceleración relativa tangencial, hacemos una suposición volviendo el punto N que habíamos llamado por acá, de que pues va a ser 0 la velocidad. Entonces la aceleración va a ser igual a la aceleración tangencial a ese punto, va a ser igual a la aceleración angular de 1, que es del cuerpo circular, por el radio. Entonces al despejarla, podemos decir que teniendo la velocidad de 3 y el radio, que convertidos a metros es 0,1, hallamos esta velocidad, esta aceleración angular.
Ya al tener esta aceleración angular podríamos así hallar la aceleración relativa tangencial para hallar en esta ecuación con esta tablita. Entonces en esta tabla tenemos dos incógnitas, que es esta y las direcciones. Entonces pues despejando en X y en Y se obtiene que resolviendo el sistema de ecuaciones nos da que para la aceleración P en X nos da negativa y P en Y nos da positiva. Eso se refleja en esta dirección. Pues tenemos una aceleración negativa y una aceleración positiva en Y. Al sumar esos dos vectores nos da que de 46,8, pues bueno, a sacar arco tangente, ¿no? Arco tangente de este valor de Y sobre X nos da 46,8 grados, y a sacar la raíz de cada uno de sus componentes al cuadrado nos da que su magnitud es de 24,64 aproximadamente, ¿no? Entonces, listo, al analizar el cuerpo del eslabón ya tenemos que hacer un análisis pues con la aceleración de Coriolis, que como se puede evidenciar, la aceleración de Coriolis pues va a ser tangencial a la parte que está actuando el cuerpo amarillito, la bolita. La aceleración tangencial viene pues en este caso en el mismo sentido de la aceleración de Coriolis. La aceleración de P ya la habíamos hallado, este ángulo que está aquí arriba también ya lo habíamos hallado, y también teníamos la velocidad. La aceleración P relativa, pues conocemos que se va a mover a lo largo del cuerpo ranurado. La aceleración de P, P' normal, también va a ser de para adentro, igual que la aceleración de P' tangencial, que pues va a formar un ángulo de 90 con el cuerpo ranurado. La aceleración de Coriolis, pues ya la podemos hallar. Sabemos que por definición es 2 veces la velocidad angular de 2 en el cuerpo 2, en este caso, por la velocidad relativa. La velocidad relativa ya la teníamos anteriormente, teníamos la aceleración angular, la velocidad angular, y así podemos hallar este valor que nos da 66,61 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad P' también, ya teníamos estos valores de la velocidad angular y del radio, ¿no? Que ya lo habíamos hallado al inicio. Al despejar o al resolver esta multiplicación nos da que es de 41,05. Listo, ya reemplazamos en esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la aceleración de P va a ser igual a la aceleración de P' tangencial, la aceleración de P' normal, por la aceleración relativa más la aceleración de Coriolis. Esta es la ecuación que nos va a permitir hallar. Nos va a permitir hallar las incógnitas que no tenemos, que es la aceleración de P tangencial y la relativa. Listo, pues ya cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, que pues es un sistema de dos ecuaciones porque tenemos componentes en X y componentes en Y, entonces y dos incógnitas, que es la magnitud de esta y esta, podemos evidenciar que nos va a dar un valor, pues a la que nos importa, porque necesitamos llegar a una ecuación para llegar a conocer la aceleración angular del cuerpo 2. Pues esa ecuación va a ser esta. Entonces pues listo, al hacer las ecuaciones nos va a dar este valor. Nos dio negativo. ¿Por qué digo que nos dio negativo? Porque acá la dirección va en sentido contrario, como se ha supuesto en la parte de acá. Si podemos ver, hay una diferencia en sentido, 180 grados distinto su dirección. Entonces, bueno, nos dio que un valor de 51,6165 metros sobre segundo al cuadrado, y pues con el ángulo 24 que ya le vamos allá. Cuando tenemos eso, pues ya despejamos de esta, que si esta es la aceleración de P tangencial prima por la velocidad angular del cuerpo 2, porque esto hace parte del cuerpo 2, por el radio que hay de P visto desde C.
Ya cuando se hace eso, ya tenemos esta aceleración angular de 2, que va a ser va a ser esta parte de la aceleración que la conocíamos por la última ecuación que resolvimos por el radio. Y pues sabemos también de que esto va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado, y abajo tenemos metros con metros se van, entonces aquí me van a aparecer los radianes sobre los segundos al cuadrado. Y ya con esto obtendríamos la solución de la aceleración angular con un valor de 416,5 radianes sobre segundos, y pues el valor que también ya hemos hallado para la velocidad del eslabón, la velocidad angular, y ya le haríamos solución al ejercicio de dinámica de Coriolis.